Cordial saludo. El día de hoy vamos a ver un video tutorial de circuitos por el método de mallas. Entonces vamos a ver el método de análisis de mallas. Tiene su nombre debido a la semejanza con una malla metálica. Además, es uno de los métodos más utilizados cuando se tienen varias fuentes de voltaje en un circuito. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito en el cual tenemos que analizarlo ya sea por algún método especial, como el método de mallas, nodos, Thevenin, superposición, Norton, pero en este caso vamos a ver mallas. ¿Por qué razón se tiene que analizar con alguno de estos métodos especiales para analizar los circuitos? Porque tiene varias fuentes de voltaje. Observamos que tiene V1, V2, V3, V4, tiene 4 fuentes de voltaje y no se puede resolver de la manera tradicional por el método de reducción. Y observamos acá que hay dos trayectorias cerradas dentro del circuito que se asemejan a una malla metálica y por eso podemos decir que vamos a analizarlo por el método de mallas. Entonces, para comenzar con el método de análisis de mallas se debe tener en cuenta la ley de voltajes de Kirchhoff, la cual nos dice que en un lazo cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión suministrada, o de forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a cero. Acá tenemos la fórmula de la ley de voltajes de Kirchhoff. Tenemos unos pasos sugeridos a llevar a cabo para resolver este circuito por el método de mallas. Entonces, el paso 1 es dibujar las corrientes de malla en el sentido de las manecillas de reloj y ponerles un nombre. Paso 2, dibujar las polaridades de las resistencias. Por donde ingresa la corriente es positivo y por donde sale la corriente es negativo. 3. Las fuentes de voltaje no se polarizan, ellas tienen su propia polaridad. 4. Para obtener la ecuación se debe trabajar ya sea con los signos de entrada de la corriente o los signos de salida de la corriente sobre el elemento que la atraviesa. 5. Aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff para cada malla y obtener la ecuación de malla. 6. Resolver las ecuaciones obtenidas y encontrar los valores de las incógnitas. Y 7. Encontrar los voltajes de cada resistencia de acuerdo a las corrientes obtenidas. Entonces tenemos acá, nos piden solucionar este circuito por el método de mallas y que encontremos el voltaje, las corrientes y las potencias en cada uno de los elementos del circuito. Observamos que tenemos 4 fuentes de voltaje y tenemos 8 resistencias y fácilmente lo podemos resolver por el método de mallas. Entonces vamos a darle solución a este circuito siguiendo los pasos que vimos anteriormente. Entonces, el paso 1 es dibujar las corrientes de malla en el sentido de las manecillas de reloj y ponerles un nombre. Entonces, acá observamos, se dibujaron las corrientes, ambas corrientes en el sentido de las manecillas de reloj sin importar cómo estén ubicadas las fuentes de voltaje. Y le ponemos a cada una un nombre, esta se llama I1 y esta se llama I2. Ahora, dibujar las polaridades de las resistencias. Por donde ingresa la corriente es positivo y por donde sale la corriente es negativo. Las fuentes de voltaje ya tienen su propia polaridad, por ende no se deben polarizar. Y la polarización de la resistencia se hace de acuerdo al sentido de la corriente. Por donde entra la corriente es positivo y por donde sale es negativo. Entonces observemos en la resistencia R1. Entra la corriente por este punto, entonces es positivo, y la corriente sale por acá, este sería el terminal negativo. Ahora para R2, la corriente entra por este terminal, sería positivo, y la corriente sale por ese terminal, sería negativo. Ahora en R8, la corriente entra por ese terminal, sería positivo, y sale por ese terminal, sería negativo. La corriente en R3 entra por ese terminal, sería positivo, y sale por este terminal, sería negativo. Para R7, la corriente ingresa por este terminal, sería positivo, y la corriente sale por ese terminal, sería negativo. Ahora, para la malla 2 se debe hacer lo mismo. Vemos en R4, por donde entra la corriente es positivo, por acá sale, sería negativo. La corriente I2 entra por acá en esta resistencia, sería positivo, y sale por este terminal, sería negativo. La corriente en R6, en la resistencia R6, la corriente entra por este terminal, sería positivo, sale por este terminal, sería negativo. Y ahora en R3, como es una resistencia que está compartiendo malla, por aquí también va a atravesar la corriente I2. Por este terminal es positivo y por acá sale negativo. Aquí va a ocurrir un caso especial que, como es la que está compartiendo malla,
por visto desde la malla 1, este terminal va a ser negativo y visto desde la malla 2, este terminal va a ser positivo. Continuando en R8 sucede lo mismo, este terminal entra la corriente R2 por este terminal sería positivo y sale por este terminal sería negativo. Y en este caso ya hemos polarizado todas las resistencias que están en el circuito. El paso 3, las fuentes de voltaje no se polarizan, ellas tienen su propia polaridad, ya hemos hablado de ello, por eso desde el principio ya tenían su propia polaridad las resistencias. Hago una aclaración que aquí, a pesar de que los signos como están acá que es menos y acá es más, no quiere decir que vaya a ocurrir un cortocircuito, sino que el método nos indica que lo debemos trabajar de esa manera. Paso 4. Obtener la ecuación. Para obtener la ecuación se debe trabajar ya sea con los signos de entrada de la corriente o los signos de salida de la corriente sobre el elemento que la atraviesa. Entonces es normal y es muy común utilizar siempre los signos de entrada de la corriente. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Y para ello nos vamos a ayudar aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff para cada malla y obtener la ecuación de la malla. Recordemos que esta es la ecuación y vamos a aplicarla. Entonces, la ecuación para la malla 1. Entonces, comenzamos aquí, comenzamos con el elemento B2, con este que está acá. La corriente entra por vamos a utilizar los signos de entrada, la corriente entra por acá, entonces vamos a utilizar, sería más 10 voltios. Recordemos que tenemos que hacer, la sumatoria de los voltajes debe ser igual a 0. Comenzamos con el primer elemento para encontrar su voltaje, ya lo conocemos, es 10 voltios, por eso se colocó más 10 voltios. El siguiente elemento, aplicando la ley de Ohm, tenemos que es corriente por resistencia, entonces en este caso utilizamos el signo de entrada, sería más 420 ohmios por I1. Recordemos que la ley de Ohm es voltaje es igual a corriente por resistencia, pero acá vamos a escribir primero el valor de la resistencia y luego el valor de la corriente. El orden de los factores no afecta al resultado y no le ponemos el valor de los ohmios para evitar cometer el error y confundirnos más. Entonces dejamos solo el valor de la resistencia, que en este caso es 420 por la corriente I1. Aquí en la resistencia R8, que es de 390 ohmios, el voltaje sería igual a ¿qué? A 390 por I1 utilizamos el signo de entrada, 390 por I1, menos, porque es la que está en una resistencia que está compartiendo mallas, debemos ver el signo que está al frente, sería menos 390 por I2, porque en ese caso una corriente viene hacia abajo y la otra corriente viene hacia arriba. ¿Qué va a pasar? Pues se van a restar esas dos corrientes, es lo que está ocurriendo acá. Luego seguimos con R3, sucede lo mismo, utilizamos el signo de entrada, como estamos analizando desde la malla 1, sería más 220 por I1, menos que el signo que está acá al frente sería 220 por I2, más 330 por I1, que sería este de acá, utilizamos el símbolo de entrada, el signo de entrada sería más 330 por I1, el símbolo de entrada es menos 8 voltios y continuamos acá, más 180 por I1. Ya hemos tenido en cuenta todos los elementos que recorren la corriente o todos los elementos que están disponibles en la malla 1. ¿Qué hacemos? Sumar términos semejantes. 10 voltios menos 8 voltios me da ¿cuánto? Más 2 voltios. Sumo todos los I1, 420 más 390 más 220 más 330 más 180, esto me da 1540 I1. Y sumo todos los I2, que serían negativos, menos 390 menos 220 me daría menos 610, I2 igual a 0. Y aquí los voltajes conocidos se pasan al lado derecho, está más 2 voltios, pasa al otro lado a menos 2 voltios y organizamos por nomenclatura, primero sería 1540 I1 menos 610 I2. Y aquí hemos obtenido la primera ecuación. Continuando, hacemos lo mismo para la malla 2. Entonces, en este caso, en la malla 2, en esta fuente de voltaje, la corriente entra por el signo negativo, entonces sería menos 10 voltios, más 180 por I2, más 100 por I2, más 200 por I2. Acá la corriente entra por el signo positivo de este elemento, sería más 8 voltios. Acá sería más 220 por I2, menos este signo de acá, 220 por I1. Acá sucede al revés. Estamos analizando desde la malla B2, malla 2. Entonces primero sería más 220 I2 menos 220 I1.
Luego sería más 390 por I2 menos 390 por I1 igual a 0. Ya hemos tenido en cuenta todos los elementos que están en la malla y lo que hacemos es sumar términos semejantes. Entonces sería menos 10 voltios más 8 voltios me da menos 2 voltios. Sumo todos los I2, 180, 100, 200, 220, 390. Esa suma me da más 1090 I2 y sumo todos los I1 que sería menos 221 menos 391 me da menos 610 I1 igual a 0. Este menos 2 voltios, como es un voltaje conocido, pasa al otro lado a sumar y recordemos que debo organizar por nomenclatura. Primero coloco I1, que entonces sería menos 610 I1 más 1090 I2 igual a 2 voltios. Ya teniendo entonces las dos ecuaciones, entonces lo que nosotros vamos a resolver es por algún método matemático las dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces para ello nos vamos a ayudar de la calculadora. Entonces vamos a la opción 5 que es ecuaciones, escogemos la opción 1 que es para dos incógnitas, dos ecuaciones, la opción 2 es para tres incógnitas, tres ecuaciones, escogemos la opción 1 y comenzamos a escribir los coeficientes. Entonces de la primera ecuación los coeficientes serían 1540 igual, menos 610 igual, menos 2 voltios igual, menos 610 igual la segunda ecuación más 1090 igual y 2 voltios igual. Y observamos que X sería el valor de la incógnita I1 nos da menos 7,34 por 10 a la 4 amperios. Si esto lo pasamos a por 10 a la menos 6 nos daría menos 734,78 por 10 a la menos 6 amperios. Y el valor de Y me da 1,42 por 10 a la menos 3 amperios. Entonces, convertido esto y utilizando los prefijos del sistema internacional, recordemos que por 10 a la menos 6 equivale a micro, como lo puse acá, y en I2 por 10 a la menos 3 equivale a milis, entonces sería 1,42 miliamperios. Entonces ya tenemos los valores de I1 e I2. Entonces, continuamos aquí. El paso 7 que es encontrar las corrientes y voltajes de cada resistencia de acuerdo a las corrientes obtenidas. Entonces, primero que todo vamos a hallar las corrientes de cada resistencia visto desde la malla 1. Entonces, la corriente que circula por la resistencia R1 es esta, pues es la misma corriente que circula por I1, la misma corriente de malla, que sería menos 734,78 microamperios. Y R2 sería igual, la misma, solo pasa una corriente, menos 734,78, la misma corriente de malla. En IR8, pues si circulan las dos corrientes, como les había dicho, sería I1 menos I2, entonces la colocamos con todo y signo como nos dio, menos 734,78 microamperios, menos de la fórmula I2 si nos dio positivo, 1,42. Hacemos la resta, entonces nos damos cuenta que IR8 es 2,15 menos 2,15 miliamperios la corriente. La corriente de IR3 es la misma que circula por R8 porque es la misma rama y acá circula I1 y acá circula I2, también me da 2,15 miliamperios negativo y la corriente que circula por IR7 es menos 734,78 microamperios porque es la misma corriente de malla. En este caso nos dio la corriente negativa, ¿por qué razón? Como es un método para análisis de circuitos, lo que quiere decir que en realidad, en la vida real, en el funcionamiento real del circuito, la corriente no va en ese sentido, sino iría en un sentido opuesto. Pero pues para el método es entendido que se debe trabajar de esta manera. Ya teniendo las corrientes de cada uno de los elementos de esa malla, podríamos encontrar los voltajes. El voltaje en R1 aplicando ley de Ohm es corriente por resistencia y así hallaríamos los voltajes de R1, R2, R8, R3 y R7. Me daría menos 0,132 voltios para R1, menos 0,308 voltios para R2, menos 0,838 voltios para R8, menos 0,473 voltios para R3 y menos 0,242 voltios para R7. No quiere decir que estos voltajes sean negativos, sino que como tomé la corriente que me dio con menos, pues me da un voltaje negativo.
Pero en realidad estos voltajes son positivos, ¿listo? Es para tener claro ese paso. Ahora encontramos las corrientes de los elementos que están en la malla 2. Para IR4 pues es la misma corriente de malla, que sería 1,42. Para R4, R5 y R6 es la misma corriente de malla, 1,42 miliamperios. Y ahora, hallando la corriente de IR3, visto desde la malla 2, es I2 menos I1. I2 menos I1. Hacemos la operación y en este caso nos vamos a dar cuenta que da la misma corriente, pero con signo positivo, tanto para R3 como para R8. No quiere decir nada que esté mal, porque visto desde un lado, las resistencias que siempre comparte malla, siempre nos va a dar la corriente positiva visto desde una malla y la corriente negativa visto desde la otra malla, el mismo volar, tanto para corriente como para voltaje. Ya teniendo los voltajes, las corrientes de cada una de las resistencias de la malla 2, lo que hacemos es encontrar los voltajes aplicando la ley de Ohm, voltaje en R4 sobre la corriente por resistencia, y acá tengo los respectivos voltajes, 0,255, 0,142, 0,284, 0,473 y 0,838. Recordemos que para hacer las operaciones en la calculadora debemos incluir los miliamperios. Recordemos que miliamperios es por 10 a la menos 3. Hagamos la operación del voltaje en R4. 1,42 exponente a la menos 3 por 180 ohmios. Esto me da 0,255 voltios, o si lo quieren escribir en milivoltios, oprime la tecla ingeniería y eso sería 255,6 milivoltios. Y lo mismo recordarles, cuando hallamos los voltajes acá, vamos a hallar el voltaje en R1. Recordemos incluir siempre los microamperios, que micro es por 10 a la menos 6 cuando hagamos la operación en la calculadora. Será menos 734,78 exponente a la menos 6 por 180 ohmios. Esto me da un voltaje de menos 0,132 voltios, que si quiero escribirlo en milivoltios, oprimo la tecla ingeniería y eso sería menos 132,26 voltios, si lo quisiera escribir de esa manera. Ya teniendo todos los voltajes y corrientes, entonces completamos nuestra tabla. Acá tenemos la tabla de valores de todos los voltajes de R1 hasta R8, tenemos todas las corrientes teóricas que hallamos y podríamos calcular las potencias. Recordar que potencia, la fórmula que tenemos una es potencia es igual a voltaje por corriente, entonces podríamos aplicar la fórmula. Recordemos que estos signos que aparecen acá son para saber el sentido de la corriente, que en realidad no va hacia ese sentido sino hacia el otro. Podemos utilizar entonces los voltajes y corrientes positivas para hacer el cálculo de potencia. Entonces sería 0,132 voltios por 734,78 microamperios. Recordemos que microamperios es por 10 a la menos 6. Entonces esto me da una potencia de 9,66 por 10 a la menos 5 vatios. Para dejarlo en microvatios, que es a la menos 6, lo que hacemos es oprimir la tecla ingeniería. Y esto ya me daría 96,99 por 10 a la menos 6, que sería 96,99 microvatios, como lo vemos acá. Hagamos otra operación, por ejemplo, este que está acá, 0,284 por la corriente que es 1,42 miliamperios, es exponente a la menos 3 y nos daría una potencia de 4,03 por 10 a la menos 4, primo la tecla ingeniería, me daría una potencia de 403,2 microvatios. Entonces, con estos cálculos terminamos terminamos el ejercicio teórico y vamos a continuar ahora más adelante con la parte 2 del video, que es la simulación. Muchas gracias.